Los hermanos Quispe y su compadre Meneses eran nombres susurrados con repulsión en los confines de la comunidad. Su crueldad hacia la selva no conocía límites, una sed insaciable de cazar y explotar, dejando tras de sí un rastro de dolor y extinción. Su última infamia había sido llevar al borde de la desaparición a las últimas tortugas gigantes de la región, criaturas ancestrales cuyo lento paso marcaba el pulso mismo de la selva. La comunidad, ancianos y jóvenes por igual, sentía el lamento silencioso de la Amazonía. Sabían de las viejas leyendas, de las entidades que habitaban las profundidades del bosque, guardianes olvidados de un equilibrio sagrado. Y entre ellos, la figura sombría del Chuyachaki se alzaba en los cuentos nocturnos, un espíritu vengativo, deforme y escurridizo, que castigaba a aquellos que osaban profanar la madre selva. Una noche sin luna, mientras los hermanos Quispe y Meneses regresaban a su campamento con la fatídica satisfacción de una cacería exitosa, una figura solitaria apareció en el sendero. La luz trémula de su fogata danzaba sobre un rostro familiar, uno que hacía mucho tiempo se había perdido en las entrañas del bosque, Elena, la hermana menor de los Quispe, a quien creían muerta por una fiebre implacable años atrás. El corazón de los hermanos dio un vuelco. La incredulidad se mezcló con una punzada de culpa por la pena nunca del todo superada. Elena sonrió con una dulzura que parecía irradiar una paz sobrenatural. Les contó que había sido acogida por espíritus del bosque, que había aprendido los secretos de la selva y que ahora había regresado para llevarlos a un lugar de abundancia inigualable, donde nunca más tendrían que derramar una gota de sangre animal. Meneses, más escéptico, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la insistencia emocionada de los Quispe lo convenció. ¿Quién era él para dudar de un milagro, del regreso de una hermana perdida? Se adentraron en la selva guiados por Elena, quien se movía con una ligereza espectral a través de la maleza. Cuanto más profundo se internaban, más denso y opresivo se volvía el ambiente. Los sonidos nocturnos de la selva, usualmente un coro vibrante, se silenciaron por completo, dejando un vacío ensordecedor. La niebla comenzó a arremolinarse entre los árboles gigantes, susurrando formas fantasmales. Para Meneses, la primera señal de que algo andaba terriblemente mal fue la deformación sutil en el rostro de Elena bajo la luz de su improvisada antorcha. Un brillo rojizo en sus ojos, una sombra fugaz que alteraba sus facciones por un instante, haciéndola parecer otra cosa. El terror se apoderó de él cuando Elena los llevó a un claro oscuro, rodeado de árboles con formas retorcidas que parecían garras huesudas apuntando al cielo. La niebla era ahora tan espesa que apenas podían verse. Elena se giró hacia ellos, y la ilusión de la hermana amada se desvaneció por completo. Su rostro se había alargado, sus ojos brillaban con una malevolencia ígnea, y de su espalda brotaba una pequeña joroba deforme. «Ustedes han escuchado el lamento de la selva», siseó con una voz que era un eco de hojas secas y tierra removida. «Han bebido su sangre y han ignorado su espíritu. Ahora, pagarán su deuda». Los hermanos Quispe gritaron, el reconocimiento del Chuyachaki grabándose en sus rostros con un terror primario. Intentaron huir, pero la selva misma parecía conspirar contra ellos. Lianas se enredaban en sus pies, raíces se alzaban como zancadillas invisibles. El castigo del Chuyachaki comenzó lentamente, insidiosamente. Uno de los hermanos Quispe sintió un dolor punzante recorrer su espalda. Miró con horror cómo su piel se cubría de escamas ásperas, cómo sus dedos se fusionaban en garras deformes. Su cuerpo se retorcía, sus huesos crujían, mientras una fuerza invisible lo transformaba en una bestia grotesca, un reflejo de la crueldad animal que siempre había infligido. Sus gritos de agonía se mezclaban con gruñidos inarticulados, la humanidad desvaneciéndose con cada espasmo doloroso. Finalmente, cayó al suelo, una criatura atormentada que aullaba a la luna invisible, prisionera de una forma bestial. El destino de Meneses fue aún más aterrador. La selva pareció cobrar vida a su alrededor. Los árboles se inclinaban, sus ramas se extendían como brazos huesudos. Raíces brotaban de la tierra, enroscándose alrededor de sus piernas, inmovilizándolo. Lianas gruesas como serpientes se deslizaban desde las alturas, envolviéndolo con una fuerza implacable. Intentó gritar, pero las lianas se apretaron alrededor de su garganta, sofocando sus alaridos. Con una lentitud macabra, la vegetación lo consumió. Las raíces penetraron su piel, las lianas se estrangularon alrededor de su torso, los árboles se cerraron sobre él como una tumba viviente. Su terror se convirtió en una súplica muda, sus ojos implorando una piedad que la selva no conocía. Finalmente, fue absorbido por completo, la vegetación cerrándose sobre el último vestigio de su existencia, sin dejar más que el silencio de la noche y el susurro constante de la niebla. El Chuyachaki observó su obra,
sus ojos rojos brillando con una satisfacción fría y ancestral. Los gritos de los hombres se habían extinguido, absorbidos por la selva que tanto habían ultrajado. En lo profundo del bosque, donde la niebla nunca se disipaba por completo y los árboles susurraban secretos olvidados, sus almas quedarían atrapadas, un recordatorio eterno del precio de la codicia y la falta de respeto por la vida. En la comunidad, los días se convirtieron en semanas sin noticias de los hermanos Quispe y Meneses. Algunos susurraban que la selva los había reclamado. Otros, con el miedo brillando en sus ojos, hablaban del Chuyachaki, de su justicia implacable y de la senda oscura que nadie debía pisar. Los cazadores que alguna vez adentraban en el bosque con arrogancia ahora lo hacían con cautela, con un respeto temeroso por los espíritus que habitaban en la oscuridad, recordando la leyenda de aquellos que prefirieron la muerte antes que el castigo eterno de la senda del Chuyachaki. Y en las noches sin luna, cuando la niebla se espesaba, juraban escuchar un aullido distante, un lamento bestial que resonaba en lo profundo de la selva, un recordatorio constante de que la venganza de la naturaleza era paciente, silenciosa y absolutamente despiadada.